casa, abrimos las puertas de este templo, de este local, y abrimos las puertas de nuestros corazones. Así que el Señor tiene un propósito por el cual usted está aquí hoy en esta noche. Amén, eso lo creemos. Saludo también a las personas que nos están viendo por Facebook y por Zoom. Ahí estuve saludando a doña Yaque, a Florcita, que están conectadas desde Zoom también. Le mandamos un abrazo y nuestro amor desde la distancia. Bien, vamos a continuar con la serie que hemos venido desarrollando, donde hemos venido trabajando sobre la comunión, lo que la Biblia nos dice con respecto a cómo tenemos que vivir nuestra vida en comunión, en contacto con otras personas. Estamos desarrollando por 6 semanas este tema y hemos venido trabajando en los grupos pequeños, iniciando desde la definición de amor y ahora metiéndonos un poquito más en los grupos pequeños con respecto a las relaciones y qué es lo que construye y qué es lo que destruye relaciones. Esto es lo que va a ser el tema de esta semana. Y ahí vamos avanzando, nos quedan todavía, aparte de este mensaje, dos mensajes más, 2 semanas más en los grupos pequeños, pues 3 sesiones. Así que, inclusive, si usted quiere unirse a un grupo pequeño, pues todavía hay tiempo. Bien, una de las cosas que nosotros tenemos que considerar como cristianos, como hijos de Dios, es el tema de las relaciones con las demás personas. O sea, nosotros tenemos contacto con diferentes clases de personas. Algunas son de muy amorosas, muy agradables, ¿verdad? Son de bendición, son una belleza, ¿verdad?, de personas, y es un gusto poder tener contacto con esas personas de bendición. Pero hay otras que son difíciles de tratar, y esa es una realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, y también son de bendición para nosotros. Esas personas que a veces son difíciles de tratar, que son un poquito complicaditas, digamos, para poder tratarlas, ¿verdad? Porque algunas son personas que nos inspiran, ¿verdad? Y otras son personas que nos estresan. Y eso se da porque todos somos diferentes, porque tenemos diferentes personalidades, porque actuamos diferente, porque tenemos cosas con las cuales luchamos y que nos hacen responder diferentes a de contacto con las demás personas, ¿verdad? Entonces, de hecho, no es sencillo tener relaciones sanas, ¿verdad? No es sencillo poder tener relaciones saludables. Eso es complejo. Muchas veces sabemos de problemas, conflictos ocasionados precisamente por ese choque de personalidades, porque somos diferentes. Entonces, muchas veces nosotros estamos en esa posición de no podernos, digamos, relacionar correctamente con alguna persona. Y entonces, algunas relaciones que tenemos nosotros son poco diferentes, poco malas, ¿verdad? Poco complicadas con algunas personas. Y eso es normal porque así estamos nosotros en esta vida, ¿ok? No sé cuántas veces usted ha escuchado, por ejemplo, en el trabajo, que la persona dice: ay, mira qué trabajo más bonito y buen salario y un trabajazo, pero resulta que tiene problemas con un jefe, tiene problemas con los compañeros de trabajo, las relaciones están complicadas, y esa persona lo que primero hace es salir, renuncia y se va, y renuncia a esos trabajos tan buenos porque las relaciones están mal. Y entonces eso sucede en todas las áreas de nuestra vida. Cuando las relaciones están bien es una bendición, pero cuando están mal, de ahí nos sentimos mal, ¿verdad? Es complicadísimo vivir en cualquiera de nuestros círculos con una relación complicada, incorrecta, mala, no sé cómo lo podamos llamar. El tema de la noche de hoy es precisamente cómo nosotros podemos construir relaciones saludables. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer para tener esa sabiduría, como plantea el tema? Esa sabiduría que viene de Dios para que nosotros tengamos unas relaciones buenas, agradables para nosotros. Y la palabra del Señor nos la va a responder. Entonces vamos a responder cómo relacionarnos con sabiduría con otras personas. Cómo dice la Biblia que tenemos que relacionarnos, cómo nos tenemos que comportar. Y ese es el tema del día de hoy que vamos a desarrollar, y vamos a desarrollarlo en 3 puntos, y uno de los puntos va a tener 6 subpuntos que los vamos a ver a detalle. Y vamos a trabajar estos versos palabra por palabra casi. Amén. Entonces, antes de entrar en materia, permítame orar para poder poner este tiempo en las manos del Señor
y después pues irnos a la palabra. Señor, te damos gracias por todo lo bueno que eres, por todas las cosas que tú nos das, por cada uno de los detalles que tienes para nuestra vida. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar donde congregarnos, un lugar donde vivir, techo, abrigo, comida delante de nosotros. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de tener nuestro trabajo, que sabemos que viene de ti. Gracias, Señor, por esta comunidad de fe que nos pertenecemos y estamos aprendiendo a poder tener una relación saludable con nuestros hermanos en Cristo, como tú lo has querido desde siempre hacer. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta noche sea de bendición. Ábrenos nuestra mente para poder entender. Por favor, Señor, estamos dispuestos, toca nuestros corazones. Y que esto que hoy vamos a aprender, que seamos retados por tu Espíritu para poderlo aplicar en nuestras vidas. Y entendemos, Señor, que si solamente lo escuchamos, si solamente lo entendemos, se queda en nada, porque dice tu palabra que nos engañamos si solamente escuchamos. Tenemos que llevarlo a la práctica. Y en especial en esta serie que hemos querido ser prácticos, Señor, y obedientes en hacer las cosas que te agradan, las cosas que tú quieres que hagamos. De parte mía, Señor, aquí me presento, Señor, me atrevo a abrir tu palabra, a estudiarla y exponerla a mis hermanos. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque si no fuera por tu misericordia, yo no estuviera aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a estar en el libro de Santiago, capítulo 3, versos del 1 al 18. Lo vamos a leer en Nueva Versión Internacional. Va a aparecer en sus pantallas y los que me están viendo por redes sociales también va a aparecer. Dice la palabra del Señor. Pueden seguir también en sus Biblias. Verso 13, capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Amén, gloria al Señor. Bien. Este es un tema interesante, lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué cosas podemos extraer de estos versículos que nos puedan ayudar a ser sabios en las relaciones? No ser necios, sino ser sabios. Mis hermanos, lo que nos dice estos versículos es que no es suficiente con tener inteligencia, conocimiento, experiencias. No es suficiente con los títulos. Es necesario la sabiduría. Hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento. La sabiduría viene de Dios, el conocimiento viene de este mundo. Y Santiago nos dice que nosotros es necesario la sabiduría que viene de Dios para podernos manejar en el mundo en toda área. O sea, no podemos andar nosotros con nuestro propio conocimiento, ¿verdad? Porque es terrenal. Viene de nosotros, ¿verdad? Y nosotros lo que tenemos es una naturaleza pecaminosa. Por eso es que Santiago propone que dice que esa sabiduría no es real. Esa sabiduría es diabólica, inclusive lo menciona él. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pensar que viene esa sabiduría de nosotros, viene de Dios, ¿verdad? Nosotros no somos capaces. Algunas personas que usted ve que somos súper inteligentes, son genios y tienen títulos y tienen doctorados y les va súper bien y conocen de un montón de cosas y son conocedores de química, de física, de un montón de libros, de cultura, de historia, de todo saben, son genios andantes, pero no han tenido sabiduría para manejar sus vidas. Y vemos vidas complicadas, vidas destruidas, personas que van caminando sin mucha razón de lo que tienen hacia adelante, ¿verdad? No entendiendo mucho. Entonces nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos la bendición, ¿verdad? De que el Señor nos dirige, que nos instruye, que nos muestra el camino que tenemos que seguir en la vida y que Él nos da
y nos ofrece de forma gratuita la sabiduría para nosotros saber comportarnos, para saber qué hacer en cada una de las áreas de nuestra vida. Y en el tema de las relaciones, también por supuesto que también. Entonces, el Señor nos provee de eso. Hoy vamos a enmarcar, digamos, el tema de la sabiduría propiamente en el tema que estamos trabajando durante estas 6 semanas, que es en el tema de la comunión, en el tema de compartir con los demás hermanos. Entonces, yo lo que primero quiero plantear, antes de entrar en materia de la parte aplicativa del mensaje, yo quisiera plantear primeramente un favor que les pido, un compromiso, digamos, de parte de todos nosotros, porque ante un mensaje como estos, bueno, yo primero, me pongo de primero, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros, lo que nosotros tenemos que plantear, que tenemos que entender, que nos tenemos que disponer, es que este mensaje es para mí. O sea, este mensaje es para usted. Cuando yo voy a escuchar esta palabra, voy a escuchar un mensaje de este tipo, yo tengo que pensar que es a mí el que Dios me está dirigiendo el mensaje. A mí directamente, a mi corazón, ¿verdad? Porque hoy vamos a ver cosas que, oye, son cosas, pero que usted no piense que es para el hermano que está a la par, ¿verdad? No, la palabra de Dios no viene para todos, pero no piense usted que dice, ay, mira, que dicha que el pastor está hablando de este tema para que mi esposo escuche. No es para mí, es para mí. Y empiezo también para mí que estoy predicando. Esto tiene que ser para cada uno de nosotros. Entonces, vamos al bosquejo. Hay 3 cosas que estoy planteando, 3 aspectos que estoy planteando a partir de estos versículos. Y el primero y el segundo tiene que ver con el concepto de sabiduría, para ponerlo, digamos, en contexto. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender que nuestras acciones, como se plantea en el primer punto, son la muestra de la sabiduría. Las acciones que nosotros día a día presentamos delante de las personas son la muestra ante esas personas si somos sabios o no somos sabios. Verso 13, Santiago dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con humildad que le da su sabiduría. Entonces quiere decir que si Santiago entrara por esa puerta, estaciona el carro, entra aquí, se me pone aquí a la par, y entonces le hace esta misma pregunta a ustedes, entra Santiago y dice: mire, ¿quién es ese sabio aquí entre ustedes? Levante la mano el que es sabio. Si alguien se atreve a levantar la mano, Santiago le va a decir: bueno, demuéstrelo, deme muestras, quiero ver su vida, quiero ver cómo usted actúa, quiero ver lo que usted hace, para ver si realmente usted es sabio como usted está diciendo que me está levantando la mano. Porque la sabiduría, uno piensa que la sabiduría es invisible, porque es saber, porque es entender, porque son experiencias, porque son estudios, no. La sabiduría, mis hermanas y mis hermanos, es visible, no es invisible. La sabiduría es visible, se tiene que ver con nuestros actos, con nuestra forma de vivir, con las cosas que hacemos día a día en medio de nuestra familia, en el trabajo, en cada una de los círculos donde nos manejamos. El resultado, las acciones, lo que hacemos, es una muestra de que si somos sabios o necios. Es como cuando usted va a ver el arbolito de afuera. Bueno, ese arbolito de afuera es de aguacate porque da aguacates. Es exactamente igual. Y eso es lo que nos explica Santiago. Que la sabiduría no tiene que ver entonces con títulos pegados en la pared, ni con libros leídos. La sabiduría tiene que ver con nuestra forma de actuar. Ahora, este tema es súper relevante para el tema de relaciones, porque si algo vamos a ver nosotros de la sabiduría hecha obras en acciones, va a ser cuando nosotros estamos en contacto con otras personas. Entonces, evidentemente, pues la sabiduría de Dios en nuestras vidas van a ser acciones que vamos a nosotros demostrar delante de las personas con que nos relacionamos. Entonces, dependiendo de cómo yo responda a esas relaciones interpersonales, así va a ser mi evidencia de si soy sabio o no soy sabio, si soy necio o soy sabio.
¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. La sabiduría se demuestra entonces con acciones. Es la forma en que nosotros vivimos. ¿Ok? Ahora, vamos a otro concepto, segundo concepto. ¿Qué pasa si somos nosotros ayunos de sabiduría? ¿Qué pasa si nosotros la sabiduría la buscamos en el mundo? ¿Qué pasa si tomamos decisiones a partir de nuestro conocimiento, de nuestro yo, de lo que dice el mundo? ¿Qué pasa cuando no hay sabiduría en nuestras vidas? Cuando no le pedimos a Dios que nos las dé, nos las otorgue. ¿Qué pasa? Dice la palabra del Señor que lo que hay es una confusión en nuestra vida. Hay un caos. Dice verso 15 dice: esa no es la sabiduría que viene de Dios. ¿A qué se refiere? A las rivalidades, a las envidias, a las amarguras, a la falta de verdad. Dice la palabra del Señor: esa no es la sabiduría que viene del cielo. ¿Qué es lo que hay cuando entonces no hay sabiduría del cielo? Hay rivalidades, hay envidias, hay faltas de verdad. Y el verso 16 dice: porque donde hay envidias, donde hay rivalidades, también hay confusión. Hay desorden en nuestra vida. Hay caos en nuestra vida. Hay cosas que no son correctas. Hay cosas, dice, hay toda clase de acciones malvadas. Porque hay ausencia de sabiduría. Yo no sé usted, pero al menos yo no quisiera vivir una vida en caos ni confusión. Yo no quiero estar ahí como eso que está en rojo, ¿verdad? Donde hay confusión. Porque cuando nosotros no somos sabios para manejar nuestras relaciones, hay confusión en nuestro matrimonio, hay confusión en nuestra familia, hay confusión con nuestros tíos, primos, hermanos, personas que se dejan de hablar. Hay caos en el trabajo. Entonces esa falta de sabiduría provoca en nuestra vida una serie de problemas, una serie de desórdenes. No hay claridad, hay confusión. Los amigos son afectados, en el trabajo se afecta, en la iglesia habrán grietas también, porque nosotros estamos pensando en la sabiduría que no es real, la que viene de nuestro conocimiento. Muchas veces nosotros consideramos que las instrucciones que vienen de Dios, que están en su palabra, no son importantes, las apartamos porque no leemos la palabra, no meditamos en la palabra, no buscamos en la palabra qué es lo que el Señor nos está marcando, nos está diciendo que tenemos que hacer. Todas esas instrucciones que el Señor quiere que nosotros obedezcamos, pero no. Seguimos caminando en nuestro propio conocimiento. Seguimos buscando fuentes de este mundo. Y no le damos la prioridad que le tenemos que dar a la lectura, la meditación de la palabra del Señor para que nos pueda el Señor guiar. No consideramos esos tiempos a solas con Dios donde yo leo, oro y le pido al Señor dirección, sino que voy entonces con mi conocimiento, con lo que veo en el mundo, con lo que me dice la internet y con lo que me dice la televisión, ¿verdad? Y entonces cuando hay ausencia de sabiduría, ¿qué es lo que pasa? Que hay confusión en nuestra vida, hay caos, nos va mal, se nos complica, hay complicaciones. ¿Ok? La sabiduría del mundo, dice Santiago, que es falsa, es diabólica, dice Santiago. ¿Por qué? Porque viene del ser humano, un ser humano contaminado con el pecado. La forma en que nosotros podemos ser sabios es buscando al Señor y pidiéndole que nos dé sabiduría. Y el mismo Santiago nos dice que el que necesite sabiduría nada más lo pide. Es un don, es un regalo. Okay, entonces ya vemos, viendo los dos conceptos, que nuestras acciones son la muestra de que somos sabios o no, y que en ausencia de sabiduría hay caos en nuestra vida. Okay, hay desorden, hay toda clase de problemas. Okay, ahora, ¿qué se supone entonces que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Qué tengo que evitar? ¿Qué errores tengo que evitar? ¿Qué ejemplos tengo que seguir a partir de estos versículos? Entonces propongo como tercer punto, cómo ser sabios.
¿Cómo usted y yo somos sabios y no necios? Y entonces aquí planteo 6 cosas que usted y yo tenemos que hacer, de acuerdo a estos pasajes, para poder ser sabios en nuestras relaciones. Entonces, si yo quiero ser sabio, si usted es sabio, si usted muestra sabiduría, entonces usted no compromete su integridad. El que quiera ser sabio no compromete su integridad, punto 1. Verso 17 dice: la sabiduría, la real, la verdadera, esa que desciende del cielo, es como es, ante todo, pura. Pura. Es una palabra que se traduce así como pura, pero realmente si nosotros hacemos el estudiecito de palabras con respecto al significado en griego de recuerde que en el griego fue el idioma original donde se escribió esto. Entonces, si usted revisa eso, significa la sabiduría es libre de contaminantes, así se debe traducir, ¿verdad? Porque el que es sabio es libre de contaminantes, de impurezas. La sabiduría es pura. Por eso es que la traducción dice que la sabiduría es pura. La sabiduría viene de Dios, es pura en pensamientos, pura en acciones, pura en palabras, sin contaminarse. Así como estamos nosotros contaminados del pecado, no, es pura, sin contaminantes. Entonces yo también, cuando soy sabio en mis relaciones, tengo que ser puro, ¿cierto? Íntegro. Por eso es que yo propongo que no comprometo. Cuando yo soy sabio, cuando deseo ser sabio, yo no puedo comprometerme mi integridad, porque tengo que mantenerme ¿cómo? Puro. ¿Y quién es una persona pura? ¿Cómo es una persona pura? Una persona que no se pone una máscara, ¿no? ¿Verdad? Es íntegra. No engaño. No miento. Pureza en mi forma de actuar. Actúo sin contaminantes. Es puro. La sabiduría que es pura edifica las relaciones. ¿Por qué se edifican relaciones saludables a partir de esa sabiduría pura? Porque la base que nos da la confianza y el respeto de que yo soy íntegro. O véalo así. Si usted no es honesto, íntegro, puro, ¿quién va a confiar en usted? Entonces una relación no se edifica porque no hay confianza. Pero si yo demuestro y doy muestras de pureza en lo que digo, en lo que hago, en cómo actúo, pues la gente me va a respetar y se va a edificar una bonita relación. Si yo no soy honesto, ¿quién me va a respetar? ¿Quién va a respetar y quién va a validar lo que yo digo? Si usted y yo tenemos integridad en nuestra vida, pues las relaciones a partir de ahí se van a edificar sanas y fuertes. Proverbios 10 en el versículo 9 aparece en su pantalla, dice lo siguiente: quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. ¿Verdad? Porque cuando usted no es íntegro, cuando usted tiene contaminantes en su vida, cuando usted no es puro, está engañando a la gente, ¿verdad? Entonces actúa falsamente, sin integridad. Cuando una persona no es genuina, que engaña con su forma de ser porque se pone como una máscara, tarde o temprano esa máscara se le cae y uno se va a dar cuenta, ¿verdad? Dice por ahí que nadie es lo suficientemente buen mentiroso como para mentir siempre, constantemente, porque en algún momento esa mentira se le va a olvidar. Entonces se le van a caer los naipes, como decía un jefe mío. ¿Y qué pasa cuando entonces nosotros nos conducimos con integridad? Andamos seguros. Porque cuando nos comportamos nosotros engañando a la persona, no siendo genuinos y aparentando lo que no somos o diciendo lo que no somos, en cualquier momento seré descubierto. Y ahí en adelante esa relación se parte. ¿Por qué engañé?
No sé si ustedes se recuerdan que en el primer mensaje, bueno, después del introductorio, en el primero que vimos la parte del amor, en 1 Corintios 13, hablamos al final que el amor todo lo soporta, el amor todo lo cubre, ¿se acuerdan? Muchas veces nosotros, cuando nosotros somos íntegros y puros, cubrimos con amor a las personas. Eso es una muestra. Yo cubro con amor a las personas y es una muestra, una acción de sabiduría. Nosotros cubrimos a las personas en amor cuando oramos por ellas, cuando estamos con ellas, cuando las cuidamos, cuando estamos atentos, si está pasando algo en su familia, en su trabajo, estamos atentos. Pero también nosotros las cubrimos cuando las cubrimos en su confidencialidad. Cuando la cubrimos cuando alguien se abre su corazón y dice algo, usted cubre a esa persona en amor. Se mantiene usted íntegro, se mantiene puro y usted es confiable y por lo tanto guarda eso que esa persona le dijo en confianza y lo cuida y lo guarda. Y guarda esa confidencialidad. Una persona íntegra y pura no anda contando cosas. No anda diciendo y ventilando la vida de la familia, de sus amigos, de sus hermanos en Cristo. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque cuando hay falta de integridad, la gente anda hablando acerca de la persona porque no tiene integridad, no es pura. Y cuando alguien habla de otra persona, eso se llama, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama chisme. Y si hay algo que destruye relaciones es el chisme. Andando diciendo lo que no tiene que decir. La Biblia habla del chisme. Es un pecado grave. Proverbios 11, versículo 13 dice: la gente chismosa revela los secretos. La gente confiable, íntegra, pura, es discreta. Entonces yo tengo que ser suficientemente sabio para saber que no tengo que andar hablando de las personas. Que las tengo que guardar. Los tengo que cubrir en amor. Una persona entonces discreta y confiable demuestra su integridad. Vea, nada destruye más rápido una relación que el chisme. El chisme carcome, el chisme es destructivo. Y vea, eso es tan importante. Vea, cada uno de ustedes que está en un grupo pequeño, si usted lee la guía de todas las series de grupos pequeños, encontrará que se habla de la discreción. Que lo que se habla en el grupo, cuando alguien abre su corazón, se queda ahí en el grupo, no se anda hablando, no se anda comentando. Los facilitadores de grupos pequeños nos leen esas instrucciones cuando vamos a arrancar cada grupo. Porque tenemos que guardar a esas personas, tenemos que cubrir a esas personas en amor. Tenemos que ser nosotros puras en ese sentido, íntegros en ese sentido, porque el Señor odia al chismoso. Vea, es que uno piensa que el chisme es un pecadillo ahí, de bajo perfil, y no, de acuerdo a Romanos 1, 29, el chisme está a la par del asesinato. El chisme está a la par de las ¿cómo se llama? Inmoralidades sexuales. Entonces eso es importante. Cuando doy yo la clase de recién integrados, donde hablamos de en qué creemos como iglesia, y yo entrego un titulito que firmo yo y firma la persona, no me lo devuelven, simplemente yo se los dejo y uno firma y firma como los compromisos de haberse integrado a la iglesia. ¿Y qué dicen los que han visto el titulito? ¿Qué dice? Me comprometo a no chismear. Es parte del compromiso de aquellas personas que desean integrar a la iglesia juntos. Porque sabemos que un chisme destruye y divide iglesias. Y el enemigo está ahí. Como nos gusta chismear, está el enemigo también, ¿verdad? Impulsándonos a que nosotros andemos en la chismeadera. Es peligroso, ¿verdad? Número 2, vamos avanzando. Si usted quiere ser sabio, si yo quiero ser sabio, o usted muestra sabiduría cuando no provoca el enojo. ¿Qué dice el mismo versículo? Ahí vamos a sacar los 6 puntos, lo vamos a sacar de ese mismo versículo 17. Dice que
La sabiduría es, ante todo, pura y además pacífica. Pacífica. Entonces, usted no anda tratando de provocar a la gente. Usted tiene que tener cuidado de no hacer que las personas se enojen. ¿Verdad? Una persona sabia, con la sabiduría de Dios, va a tener una interacción con las demás personas, manteniendo el amor, la armonía, la buena comunicación, y no buscando miches, no buscando conflictos, no buscando ahí ver cómo le cae mal a la persona, ¿verdad? La Biblia dice en Proverbios 23 que la pelea es una señal, evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear, en hacer conflictos, ¿verdad? Usted no quiere ser necio, usted quiere ser sabio. No sé si usted conoce a personas que andan así con esto, con esas posiciones de pleito, de discusión. ¿Ustedes conocen alguna persona? Hay varias personas. Y no estoy hablando de esos que uno les pita y se quieren bajar de un carro, ¿verdad? De esos que se bajan y le patean a uno. No estoy hablando de esos que salen en la tele. No estoy hablando de personas normales y corrientes como nosotros, que muchas veces nosotros nos damos cuenta, pero nos ponemos en esas posiciones también. Nosotros muchas veces ponemos en posición de conflicto, y eso es muy común y a veces no nos damos cuenta. Entonces usted puede decir: pastor, pero yo no. Bueno, le voy a dar algunas cosas, algunas pistas, es más, 3 ejemplos nada más de cómo usted y yo nos podemos poner fácilmente y sin darnos cuenta en posición de conflicto, en posición de enojar a alguien, no siendo pacíficos como nos pide, no siendo sabios. Vea, cuando usted y yo comparamos, nos ponemos en esa posición de conflicto. Cuando usted y yo nos comparamos a la gente. Vea, dígame una cosa: cuando usted está con su hijo y usted le dice: ay, papito, es que usted todo se lo sacó a su papá, igualito a su papá. Dígame si usted no hace un conflicto con su hijo o no. ¿Está comparándolo? O le dice: ay, Chepito, usted debería aprender de don Jorge, tan bueno don Jorge, usted no aprende, ¿o no? Ay, mijito, cuando yo tenía su edad, a mí me decían esto y yo hacía aquello. Ya estoy comparándome yo. ¿Y qué crea? No me dice usted si no crea un conflicto eso con la persona que estás hablando. Bueno, el típico del esposo: mi mamá nunca me decía eso, mi mamá siempre. No, usted no vive con su mamá. Y muchísimo peor todavía que mi ex esposo, Dios guarde, ¿va? Comparando. Nosotros nos ponemos en condiciones de conflicto cuando señalamos a la gente, cuando la condenamos también. Es esa posición de: vea, por su culpa, usted es el responsable. Todos los problemas de este matrimonio son culpa suya. Todos los problemas en ese momento que estábamos, vea, por su cabezonada. Vea, a usted le debería dar vergüenza lo que hizo. Usted siempre tiene que decir, usted siempre tiene que salir, usted nunca. Eso es señalar. No me tengo que bajar de un carro con un bate de béisbol para decir que creo conflictos en las relaciones. Son pequeñísimas cosas. ¿Cuántas veces nos dicen algo y nosotros contradecimos y nos dicen y contradecimos y volvemos a decir, y cuando se da cuenta por una cosititica se armó una bronca de 2 o 3 días sin hablarse? En el trabajo, ¿cuántas veces señalamos, cuántas veces decimos que es que ese no trabaja, que ese fulanito tal? Entonces nos ponemos en posiciones de conflicto. No nos comportamos como sabios siendo pacíficos, que la sabiduría es pacífica. Punto número 3. Si usted y yo queremos ser sabios, nosotros no podemos minimizar los sentimientos de las otras personas. No podemos minimizarlos. Dice que la sabiduría, ya vimos, es pura, es pacífica y bondadosa. Bondadosa, una palabra difícil de traducir,
Si ustedes ven este versículo, se dan cuenta en las diferentes traducciones de la Biblia que traducen diferente. Cuando usted se encuentra que está estudiando un versículo y la palabra cambia de traducción en traducción, hay que meterse a estudiar realmente qué es lo que significa, porque el traductor de la Biblia lo está traduciendo del original que fue escrito de formas diferentes. Ok, entonces, eso es una palabra, digamos, un poquito más difícil de traducir. La mayoría de las versiones la traduce como amable, hablan de tolerancia o de bondad. Pero yo creo que la mejor traducción, que de acuerdo a lo que uno pueda estudiar, no es que sepa griego, pero hay herramientas para poder estudiar esto, dice que es considerada. La sabiduría tiene consideración. Una persona sabia tiene consideración de la otra persona. Entonces, cuando una persona es considerada, está tomando una posición de ver primero a la persona que está al frente y no a sí mismo. Por eso la traducen como bondad. Es estar consciente de que esa persona tiene algo, le está pasando algo, tiene una situación, se pone en la posición de la otra persona, está considerando los sentimientos de esa persona, está considerando la forma de actuar, es considerada. Ok, entonces, nosotros muchas veces, cuando no somos considerados, cuando no somos sabios con las demás personas, menospreciamos los sentimientos de las otras personas. Entonces muchas veces pensamos que lo que le está pasando a una persona, lo que está viviendo una persona, la forma en que manifiesta la situación una persona, no es relevante o no es tan relevante. ¿Por qué? Porque para mí eso no me afecta, pero para esa persona sí lo afecta. Algo común, digamos, es digamos lo que le puede afectar a una persona, la muerte de un perrito, y uno dice, o otra persona puede decir, no, es que es un perrito, pero hay el sentimiento de la persona de tener una mascota que le dolió y llora y hace luto y todo. Es algo, digamos, como para ponerles un ejemplo, pero en cualquier cosa usted puede minimizar los sentimientos de una persona por ser desconsiderado. Porque la sabiduría más bien es que nosotros somos considerados con las demás personas. Entonces lo que nosotros hacemos es que minimizamos lo que está sintiendo la persona. Entonces muchas veces pensamos que si esa persona no siente como yo siento, entonces está equivocada. No es verdadero ese sentimiento, no es relevante ese sentimiento, no es importante ese sentimiento, no es lo que sea. Y cuando yo soy sabio, tengo que tener consideración de los sentimientos de las demás personas. Porque cuando eso no ocurre, ahí se quiebran las relaciones. Empiezan a haber conflictos. En ocasiones nosotros reaccionamos mal. ¿Por qué? Porque minimizamos el sentimiento de otra persona. Entonces, hay una persona que tal vez está mal, que está llorando, que está angustiada por algo, y entonces nosotros decimos, no, hombre, tranquila, si eso no es nada, mamita, eso no es nada. Estamos minimizando el asunto. Para ella sí es importante. Entonces nosotros con sabiduría nos ponemos en los pies de la persona y le damos valor a esa persona, entendiendo que para ella es importante, para nosotros también tiene que ser importante. Es básicamente lo que planteo. ¿Ok? Entonces muchas veces nos pide un consejo y estamos nosotros, en lugar de darle un consejo y ponernos en los pies de ellos y decir, no, si usted supiera lo que yo pasé, eso no es nada. Viera yo cuando estuve sin trabajo y tal vez la persona con 3 meses sin trabajo, no, eso no es nada. Yo estuve en años sin trabajo. No, sea considerada con el sentimiento que está pasando ella. Entonces la sabiduría no minimiza esos sentimientos, al contrario, los consideramos importantes. ¿Ok? Y nos metemos con esa situación con una persona, ¿para qué? Para apoyar, para mostrar genuinamente que eso nos importa. ¿Ok? Para ser empáticos. ¿Ok? Bien, entonces si usted quiere ser sabio, usted no debe minimizar el sentimiento de otra persona, porque eso va a provocar que la relación se vea afectada y bastante afectada. ¿Ok? Si usted y yo queremos ser sabios, nosotros no podemos andar a la defensiva. No podemos andar nosotros a la defensiva. Verso 17 dice, además es pacífica, es bondadosa, que ya lo vimos, y es dócil. ¿Qué es una persona dócil? ¿Qué es una persona dócil? Porque está dispuesta a recibir consejos, está dispuesta a escuchar, está dispuesta a aprender, está dispuesta a ceder, está dispuesta a ¿qué? A recibir sugerencias, es dócil.
Una persona no es dócil, ¿qué hace? A mí no me diga nada, conmigo no se meta, ¿verdad? Se cierra en un círculo porque no es dócil, al contrario, anda a la defensiva. No recibo consejo, no quiero sugerencias, no quiero que me aconseje, no quiero que pregunte, yo puedo solo. Entonces me convierto en una persona necia, porque no quiero recibir ayuda, porque no quiero ceder, porque no estoy dispuesto a que alguien me dé una sugerencia, me dé un consejo. Pero la sabiduría es más bien que nosotros andemos dóciles. No sé si usted es una persona, se considera usted una persona dócil o anda a la defensiva. No estoy diciendo que sea sumisa, dócil, abierta a un consejo, a una sugerencia, abierta a una ayuda. Está dispuesto a aprender de alguien, a recibir un buen consejo. O siempre nos ponemos en que a nosotros no nos pasa nada, nosotros lo conocemos todo, nosotros lo sabemos todo, nosotros andamos en todo, tranquilo, a la defensiva. Mi vida la resuelvo yo. Eso es orgullo. Y el Señor dice que se opone a los orgullosos. Entonces la Biblia dice que si usted y yo somos sabios, estamos abiertos al consejo. Y en la iglesia del Señor podemos encontrar personas con sabiduría que viene de Dios para darnos consejo. Que nosotros, la mayoría de nosotros más bien nos comportamos como hipersensibles, ¿verdad? Que no aguantamos nada. Entonces, si alguien nos va a dar una sugerencia, lo vemos como un señalamiento, ¿verdad? Como nos dan un consejo y lo vemos ahí, ya se está metiendo en lo que no le importa, a la defensiva. Porque somos necios. Una persona sabia debe entender que puede aprender de otras, porque nunca va a ser bueno en todo. Usted y yo podemos ser buenos en algo, pero no en todo. Proverbios 12:15 dice: el necio le parece bien lo que emprende, el sabio escucha consejo. Qué linda la Biblia, ¿verdad? Cómo se confirma, ¿verdad? Una palabra con otra. Vean lo que está escrito en Proverbios, se confirma con lo que escribe Santiago. Punto 5, vamos avanzando. Punto 5, ¿usted quiere ser sabio? ¿Usted desea saber si es sabio? Bueno, el sabio no enfatiza en los errores de los demás. ¿Qué dice el verso? Seguimos en el mismo, dice que está lleno, después de dócil dice: la sabiduría está llena de compasión y de buenos frutos. Compasión y de buenos frutos. Otra de las traducciones también de palabras en ese versículo que se hace diferente, ¿verdad? La traducción que más me parece a mí es la que lo traduce como misericordia, ¿verdad? Está llena de misericordia, está llena de perdón, ¿verdad? Cuando uno es sabio, uno es misericordioso, uno es compasivo. ¿Cómo reacciona un sabio cuando alguien se equivoca y comete un error o comete una falta? ¿Cómo debe reaccionar de acuerdo a este pasaje? Con compasión, con misericordia, perdonando, no señalando lo que hizo, no incentivando lo que hizo, sino perdonando, misericordiosos. Así como el Señor fue misericordioso con nosotros. ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es el énfasis de Dios en nuestras vidas? ¿Él le da énfasis a nuestros pecados o le da énfasis a nosotros como sus hijos? Entonces nosotros, ¿a qué le vamos a dar énfasis cuando nos topamos una persona en nuestras relaciones que comete un error y comete una falta, comete un pecado? ¿Le damos énfasis al error que está cometiendo o le damos énfasis a la persona que se merece misericordia como yo he recibido misericordia de Dios? ¿Cómo? Que la gente nos va a herir, nos va a herir. Somos imperfectos. En el cielo seremos perfectos, pero mientras estemos aquí estaremos cometiendo pecados y cometeremos errores y intencionalmente o sin querer. La gente nos va a herir, nos va a ofender, va a tener cosas que no nos van a gustar y van a pecar contra nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Perdonar.
Como dice el Señor que tenemos que perdonar, como Él nos perdona a nosotros. Repetidamente. ¿Verdad? Porque hoy recibo perdón. Qué bueno es saber y cómo me tranquiliza y me da tanta paz ese versículo que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Porque yo todos los días necesito misericordia. No sé usted qué piensa, pero yo todos los días estreno misericordia. Porque es nueva cada mañana. ¿Por qué? Porque todos los días necesitaremos misericordia y perdón. Y todos los días en nuestras relaciones, con nuestra familia, con nuestros hermanos en Cristo, en el trabajo, en cada uno de los círculos de nuestra vida, vamos a tener que nosotros ser misericordiosos. El más sabio, Jesús, fue misericordioso. Dios es un Dios misericordioso. Es una característica de Dios. Entonces la sabiduría, la persona que es sabia, si usted es sabio, debería estar entonces lleno de misericordia, lleno de compasión, lleno de perdón. Así como dice que está llena de compasión, llena de misericordia, llena de perdón. Así tiene que estar su vida. La vida del sabio está llena de misericordia. Y si soy sabio, entonces no me focalizo en una persona, ¿verdad? No en el error, en el pecado, me focalizo en una persona. Misericordia es no recibir lo que merezco. Entonces no me voy a enfocar en esa persona, en lo que esa persona se merece. Me voy a enfocar en lo que esa persona necesita: amor, comprensión, no señalamientos. Hay muchas veces que nosotros nos enfocamos en las fallas de las personas y hacemos que esas relaciones se desgasten. Y en nuestras relaciones de matrimonio, relaciones de hijos, padres, eso es común. Entonces muchas veces nosotros nos enfocamos demasiado en las fallas, demasiado en los errores. Y entonces cuando hay un conflicto, nos ponemos históricos, no histéricos, históricos, porque andamos recordándole al otro todo lo que ha hecho desde el tiempo de la creación. Y recordar. Perdone, olvide, sea misericordioso, llene su vida, llene su matrimonio, llene la relación con sus hijos, llene a su familia, llene el trabajo de misericordia y de perdón. Esa es la característica del sabio. Entonces, cuando alguien tropiece, cuando alguien haga algo, no juzgue. Llénese de misericordia. Anímese, ayuda a la persona de lo que necesita, de lo que esa persona necesita. Ya la gente, una persona que no conoce al Señor, ya es suficiente con que él mismo, lo que él mismo se autojuzga. No es necesario tener más gente que esté juzgando y señalando errores. Bueno, si usted y yo somos sabios, punto número 6, no escondemos nuestras propias debilidades. No podemos esconder nuestras propias debilidades. Desde que la sabiduría es imparcial y sincera. Sincera. El sello de un hombre sabio, la muestra de que somos sabios, es que somos sinceros, no andamos tratando de esconder nada, somos genuinos. No nos ponemos disfraces, no nos ponemos máscaras. Nos presentamos tal y como somos. Sinceramente. Santiago dice que aquel que es sabio no trata de ser la persona que no es. Se presenta como la persona que es. Y como usted y yo tenemos debilidades, y todos tenemos debilidades, y todos tenemos áreas de nuestra vida que fallamos, entonces de fijo vamos a fallar. Y entonces de fijo la gente no lo va a notar. Entonces nosotros pensamos que andamos escondiendo lo que realmente somos, y se nos muestra, se nos ve, no que es igual que la sabiduría. Si usted es sabio se nota, y si usted es necio se nota. Es una pura escondedera de cómo, si eso sale en los momentos, en cualquier momento sale, en momentos de tensión, en momentos ahí es donde salen. Yo tuve junto con mi esposa la dicha de poder servir en un grupo que servimos para matrimonios. Y de hecho Luca y Javi, esa amistad nació de ahí. Hay varias personas, Alejandro y Angie, por ejemplo.
Andrea y Emil también ahí nos hicimos muchísimo más amigos. Hay varios que nos hicimos muy amigos precisamente por eso, por ese servicio. ¿Por qué? Porque nosotros entrábamos a servir a las 8 de la mañana del viernes y salíamos a las 9 de la noche del domingo. Oiga, y ahí sí nos conocíamos. Ahí sí se conocía uno. Lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, claro, ese contacto con esas personas, nos enteramos, nos dimos cuenta con profundidad de cómo son esas personas. Y eso provocó que esas relaciones se hicieran muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Porque se edificaron relaciones firmes a partir de ¿qué? De saber cómo somos, conocernos cómo somos. Y ahí comportarnos como el Señor quiere que nosotros nos comportemos, íntegros. Dice Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera, quien confiesa lo deja y halla perdón. Cuando yo ando poniéndome máscaras, se va a descubrir y no voy a prosperar. Así que nada de estar escondiendo nuestras debilidades. Así que van a ser notorias, así que no se preocupe. Van a ser notorias. Usted se convierte en una persona más atractiva para las demás personas en cuanto a las relaciones cuando usted reconoce que se equivoca, cuando usted reconoce que tiene una debilidad, cuando usted reconoce, yo soy con fósforo, me enciendo rapidísimo. Cuando usted quiere saber así cómo soy yo, pregúntele a las personas que sirven conmigo más constantemente, a las personas que trabajan conmigo, o ellos que me conocieron un fin de semana completo. Pregúntele a mis hijos cómo soy. Concluimos con el versículo 18. El versículo 18 es un versículo clave. Dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Santiago nos recuerda que ya es un concepto que hemos predicado acá, que nuestra vida es como cuando nosotros, como cuando el agricultor siembra una semilla, va creciendo y va a producir. Esa semilla produce de acuerdo a lo que es, ¿verdad? Una semilla de mangos no da aguacates, da un árbol de mangos. Entonces el Señor nos propone acá, por medio de esta carta, que quiere que haya fruto de justicia en nuestras vidas, que se siembre en paz. Él quiere que nosotros sembremos frutos de justicia en comunión con los demás hermanos, en paz, no en conflictos. Dios quiere que usted tenga una cosecha de justicia. Dios desea y anhela que esta iglesia coseche justicia, que siembre justicia en paz. No en medio de peleas, no en medio de discusiones, no en medio de divisiones, no en medio de chismes, en medio de se siembra en paz, para que esos frutos sean dados a esas personas de paz y para que mostremos nosotros ese fruto de justicia a los demás. En nuestra vida estamos sembrando, todos los días sembramos, pero ¿qué doy? ¿Qué nace? ¿Qué produzco? ¿Qué fruto produzco? A partir de lo que sembrás. Debemos de pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para poder sembrar sabiamente y que produzcan frutos de justicia. Si sembramos semillas de enojo, si sembramos semillas de envidia, si sembramos semillas de celos, semillas de chismes, ¿qué va a nacer en medio de nosotros, de nuestras relaciones? No van a ser frutos de justicia. Pero si sembramos nosotros paz, confianza, bondad, amor, misericordia, perdón, tolerancia, ¿qué van a hacer de eso? Esos son los frutos de justicia. ¿Qué está sembrando? Es la pregunta para usted, para mí. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estoy sembrando? En medio de mi hogar, en medio de mi trabajo, en la empresa donde yo
comparto gran parte del tiempo. ¿Qué estoy sembrando ahí? ¿Qué estoy sembrando en medio de las amistades? ¿Qué estoy sembrando en mi grupo pequeño? ¿Qué estoy sembrando aquí en la iglesia? ¿Qué siembro? ¿Qué espero que salga? Mis hermanos y mis hermanas, como su pastor y con muchísimo amor, yo les pregunto, ¿cómo les fue con esto? ¿Cómo les fue con este quiz? ¿Sabio? ¿Medianamente sabio? ¿Semisabio? ¿Regularmente sabio? ¿Necio, muy necio? ¿Super necio? ¿Recontra necio? Marque la mejor opción. Esa no hay, esa que dice NA, no aplica. No. O sos sabio o sos necio. ¿Cómo le fue con el quiz? ¿Es usted una persona que está a la defensiva, que provoca el enojo a las personas? ¿Has minimizado sentimientos de las personas? ¿Anda viendo los errores, las debilidades, las anda ocultando? ¿Cómo está esa prueba? O se lo pregunto un poquito más bonito, ¿verdad? Porque es en lugar de escuchar un amén, o escucho el ayayay, ¿verdad? ¿En qué área de tu vida necesitas un poquito más de sabiduría? O bastante más sabiduría. ¿En qué área de mi vida yo necesito sabiduría de Dios? Vean, no haga así, porque no doy sabiduría. ¿Y qué hago? ¿Y cómo hago? ¿Verdad? Entonces andamos buscando, entonces andamos buscando leyendo libros y no sé qué cosa. No. La sabiduría viene de arriba. Vuelva a ver para arriba. ¿Qué dice Santiago? Viene de lo alto. La sabiduría viene de Dios, no la busques en el mundo. Porque muchas veces la gente anda buscando la sabiduría en el mundo y por eso es que mucha gente aprueba un montón de babosadas que se ven en el mundo. Búsquela. La ventaja que tenemos y la gran bendición de nuestro Dios es ese Dios amoroso, ese Dios fiel, como le cantábamos ahora la canción. Es que Él nos promete que nos dará su sabiduría. Santiago 1:5, preciosa promesa. Y si hay un versículo que yo quiero que se lleven para su casa esta semana, a partir del resultado del quiz, como dice David, ¿verdad? Viene David y dice: puchi papi, qué tirada, espero que no me pegue un cincuentón. A partir de ese resultado, ¿qué le vas a pedir al Señor? Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Es el mismo autor. Es el mismo Santiago que escribió lo que acabamos de estudiar. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos. ¿A quién da? A todos. ¿Cómo la da? Generosamente. ¿Y de qué forma? Sin menospreciar a nadie. ¿Te falta sabiduría? Pídasela a Dios. ¿Te falta sabiduría en alguna área de tu vida? Entrégasela a Cristo. Entrega alguna de esas debilidades que usted sigue diciendo que no puede, entrégasela a Cristo. Entréguele su vida a Cristo, entréguele su trabajo a Cristo, entregue sus relaciones a Cristo, entregue sus enojos a Cristo, entregue sus problemas a Cristo, entregue esos conflictos a Cristo, entregue esas necesidades de perdón que usted no puede dar porque no puede perdonar, entrégueselos a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Cristo. Y cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo y entregamos nuestras cosas a Cristo, entregamos todo a Cristo, encontraremos respuestas. Nos ponemos de pie, por favor, para orar. Señor, aquí hay un grupo de tus hijos que nos hemos puesto delante de ti por medio de esta, tu iglesia, Señor, para que en familia, en comunión, en comunidad con otras personas estudiaran un tema tan importante para nosotros y tan importante que tú has dejado plasmado en tu palabra en varios
en varios capítulos, varios versículos, varios libros. Gracias, Señor, porque nos has insistido y nos insistís constantemente de cómo nosotros tenemos que hacer el mandato que nos has pedido hacer, que amar a Dios, amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Qué difícil, Señor. Pero entendemos que no nos vas a pedir nada, absolutamente nada, que no creas que podamos hacer. Que nos vas a dar de tu Espíritu Santo y de tu amor para poderlo lograr. Que no podemos saber qué hacer, Señor, si no vamos a tu palabra. Que no vamos a ser personas que nos comportemos sabiamente si no volvemos a ver hacia arriba donde estás tú, Señor, porque la sabiduría viene de ti. Perdóname, Señor, las veces que he pensado poder resolver todo en mi conocimiento, siendo orgulloso, creyéndome Dios, de saber hacer las cosas que solo tú sabes cómo se hacen. Perdóname, Señor, porque no te he buscado lo que tengo que buscarte. Dame, Señor, de tu sabiduría. Hoy tomo ese versículo que Santiago te escribe y nos dice que nada más tenemos que pedírtela, Señor. Te pedimos sabiduría. Así como Salomón te la pidió en algún momento, te la pedimos nosotros, Señor. Danos sabiduría. Creyendo, Señor, completamente en esta promesa que si nosotros pedimos de tu sabiduría, tú no nos la darás generosamente, abundantemente, sin vernos a nosotros, Señor, porque tú no enfatizas en mis errores, sino en mí y mis necesidades. Aquí venimos, Señor, un grupo de tus hijos que te necesitamos, que reconocemos que no podemos seguir adelante sin ti. Que nuestra vida sin sabiduría y sin ti es un caos. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, guíanos, muéstranos el camino que tenemos que seguir. Danos sabiduría para cada una de las cosas que tenemos que decidir y que hacer. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que esta sea de bendición, esta serie para todos nosotros, que salgamos diferentes, que después de estas 6 semanas esta iglesia sea más cercana a la iglesia que tú quieres que seamos, que nos amemos más, que nos unamos más, que nos perdonemos más, que encontremos en cada uno de nuestros hermanos esa persona que apoya, que nos levanta, que nos anima, esa persona a la cual puedo yo abrir mi corazón y saber que no va a decir nada más que palabras de bendición para mi vida, que va a guardar y me va a guardar y a cubrir en amor lo que yo le diga, esa confianza que puedo tener de abrir mi corazón a cualquier uno de mis hermanos, porque conocemos lo que hay que hacer. Te doy gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por esta iglesia que se va levantando de acuerdo a tu voluntad, que va creciendo de acuerdo a tu voluntad. Y como lo hablaba Hechos 2, van agregándose aquellos que tú defines que van a ser salvos, las personas que tú ya tienes dispuestas. Y yo te pido, Señor, para terminar lo que te hemos pedido todos los fines de semana, que tú cumplas la promesa que está escrita en tu palabra, Números 5, 22 al 27. Que así como le pediste a Aarón, tu siervo, que impartiera bendición a los israelitas, nosotros te pedimos, Señor, que impartas bendición a esta comunidad de fe. Y que esto, Señor, que voy a leer, que sea escuchado como lo que es tu palabra. Porque tú, Señor, dijiste, el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te mire con agrado y descienda su amor. El Señor se muestre su favor y te conceda la paz. Y el verso 27 dice que así como ellos invocaban, los israelitas invocaban tu nombre, nosotros invocamos tu nombre para que tú nos bendigas. En el nombre poderoso de Jesucristo el Rey, para la gloria de Dios, para que seas exaltado siempre, Señor. Te hemos orado, Señor, en el nombre de Jesús, y tu iglesia, tu pueblo, te dice amén.
Amén, amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga, me los acompañe y me los guarde.